Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo construir con materiales low cost un diorama para nuestro Chevrolet abandonado. ¡Adelante vídeo! Lo primero que suelo hacer en estos casos es buscar referencias en internet y ver cómo afecta el paso del tiempo a un vehículo abandonado en un bosque húmedo. Ahora es el momento de preparar la base, con un trozo de polietileno expandido reciclado. Para cortarlo podemos utilizar una sierra de hilo de nicrón. Os podéis fabricar una sierra de hilo de nicrón, pero esto ya os lo enseñaré en otro vídeo. O utilizar una sierra convencional. La sierra convencional nos genera mucha más virutilla y basura. Como podéis observar, cortar con el hilo de nicrón es mucho más limpio y deja un acabado mucho más liso. Ahora voy a esculpir el terreno y para ello utilizo un cortador de polietileno en varilla. Esta herramienta es muy práctica y económica, limpia, ligera y fácil de manejar. Funciona fundiendo el polietileno con calor. Con ella voy esculpiendo la forma del terreno. Voy sacando rebanadas pequeñas y así voy dando forma, ya que la herramienta tampoco me permite sacar trozos muy grandes. Una vez esculpido el terreno, ahora es el momento de recubrirlo con escayola plástica. Yo uso escayola plástica porque es más adherente, tarda más en secar que la normal y eso me permite modelarla durante más tiempo. Como veis, le añado tintes marrones y verdes. Para teñir las escayolas es mejor utilizar tinte universal o acrílico. La pintura puede hacer que la escayola no se seque adecuadamente. Recubro toda la superficie y voy dándole forma con el dedo o con un pincel. O una espátula también podéis utilizar. Como tarda en secar, aprovecho para espolvorearle cemento rápido. El cemento rápido tiene un color muy parecido a la tierra y una textura que nos funciona muy bien. Voy dando más forma con espátula o pincel y pegando arena y piedrecillas o elementos vegetales de procedencia diversa. Transcurridas 24 horas las que ya la he endurecido completamente y aprovecho para lijar los laterales y darles un acabado más liso. Ahora utilizo el accesorio del mini taladro. Este accesorio me permite pulir con cierta precisión y esculpo algunas zonas para que tengan bordes más duros. Así dan una mejor apariencia de piedra. También abro los huecos en los que instalaré el vehículo. Con cola blanca pego pequeños trozos de corcho natural que imitan piedras más irregulares. Una vez pegadas las piedras de corcho podemos empezar a pintar. Yo utilizo acrílicos de Bellas Artes convencionales, diluidos para el aerógrafo. La gama de colores debe ser muy amplia para conseguir muchos matices. Empiezo con los tonos oscuros y voy aclarando. Los tonos más claros los aplico con el aerógrafo paralelo a la superficie, para poder enfatizar los volúmenes. En este caso he utilizado grises y ocres para las zonas terrosas y las piedras. Ahora es el momento de aplicar el pincel seco. Lo hemos de hacer muy exagerado y con tonos muy diversos y contrastados. Ahora añado elementos vegetales, serrín y césped electrostático. Yo utilizo cola blanca mezclada con pintura verde. Al mezclarla con color verde, esto hace que el acabado sea más bonito. Aplico capas de cola teñida y un poco diluida, y luego espolvoreo el césped o serrín. Perforo la superficie con un punzón y pego elementos vegetales como musgo o matorrales. Las hebras de musgo quedan bastante bien para colocar como si fueran algas en el lecho del río. Voy añadiendo cada vez más césped y serrín y clavo una rama de tomillo que me servirá de base para hacer el árbol. La copa la realizo con estropajo deshilachado, pegado con cola teñida y con césped espolvoreado. El vehículo también lo lleno de elementos vegetales, tal y como observé en las referencias que vi por internet.
Y ahora es el momento de barnizar todo con Future, para proteger y fijar todos los elementos. Transcurridas 8 horas, es el momento de aplicar las aguadas con óleo diluido en White Spirit. Utilizo sombra tostada, siena tostada, verde vejiga y negro. Esto ayuda a remarcar los volúmenes de las piedras y de los elementos vegetales. Cuando están secas las aguadas, remato algunos detalles con pincel seco. Esto lo hago para aumentar más el contraste de algunas piedras que habían quedado un poco oscuras. Es el momento de colocar unos listones a modo de barrera atornillados convenientemente. Unto con jabón el interior de los listones. Esto evitará que se pegue a ellos la silicona. Ahora relleno todo el lecho del río con silicona transparente de la más barata. La modelo con los dedos. Utilizad guantes de látex o de nitrilo, ya que es muy pringosa. Antes de que se seque le añado un poco de cola blanca por encima, ya que si no la silicona es imposible de pintar. Coloco el vehículo en su posición y acabo de rellenar con silicona y cola. Con alquil, que es un producto acrílico y muy brillante, pinto la superficie por la que transcurrirá el río y la cascada. Esto da una superficie mucho más brillante y con una apariencia de humedad. Transcurridas 24 horas ya podemos desmoldar. Como veis, se puede construir y detallar un diorama, incluso con agua, con elementos de bajo coste. Para terminar este diorama solo nos faltará la cascada de agua y otras sorpresas que veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!